Muy buenos días para todos. Les habla Amy Paola Osorio. Soy docente del curso Manifestaciones Psicopatológicas en la Infancia y la Adolescencia. El día de hoy vamos a realizar nuestro CIPAS número 1, H mediador. Por favor, ¿me autorizan esta grabación del CIPAS? Sí, profe, no hay ningún problema. Listo, muchísimas gracias. Les doy la bienvenida a este espacio. Muchísimas gracias por participar. Por favor, si tenemos dudas, preguntas, no olviden realizarlas. Estos son espacios pues académicos para nosotros avanzar en nuestro curso y no quedarnos como con aquellas inquietudes. ¿Listo? Vamos a hablar de las manifestaciones psicopatológicas en la infancia y la adolescencia y también vamos a revisar la guía correspondiente a la fase número 3, la cual inicia el día de hoy y los foros ya se encuentran aperturados. Vamos a realizar como una identificación y comprensión de aquellos trastornos en la infancia y la adolescencia. En el marco conceptual y desarrollo evolutivo, vamos a ver unos conceptos sobre las manifestaciones psicopatológicas. Entonces aquí vemos como la definición y el alcance. Las manifestaciones psicopatológicas afectan el pensamiento, emociones y conducta en niños y adolescentes, impactando múltiples áreas de su vida. En la parte de la diferenciación evolutiva vemos que es clave distinguir esas conductas normales del desarrollo de signos que indican trastornos mentales persistentes que requieren una evaluación. En la variabilidad según la edad, las manifestaciones psicopatológicas varían con la edad, con la depresión infantil que se expresa con irritabilidad, tristeza o la parte verbal. ¿Cómo nosotros detectamos que una persona o un niño no se siente bien? Pues genera llanto. Si le dan una instrucción, puede ser el cuidador o padre de familia, pues genera como esa depresión, esa rebeldía. Y cuando hablamos del impacto funcional y prevención, es la parte que lo afecta, ¿sí? Por ejemplo, si el niño se siente afectado en su escuela, en relaciones autónomas, es probable que este trastorno sea clínico y ya debe haber una detección temprana, o sea, en ningún entorno se sienta bien. En la adolescencia como etapa, le voy a pedir el favor a algunos de los compañeritos que si se van uniendo, por favor, me leen aceptar al ingreso de la otra persona para no salirme de la presentación. La adolescencia como etapa de riesgo psicológico, en la adolescencia vemos que hay unos cambios biológicos y emocionales. Los cambios hormonales afectan la regulación emocional y aumentan la reactivación al estrés durante la adolescencia. Yo creo que como todos hemos vivido esta etapa de la adolescencia, sabemos que hay unos cambios donde nosotras las mujeres nos desarrollamos, donde sale como el vello, empezamos a vernos como vellos en la parte pública, ¿sí? Como en los genitales, en las axilas, la voz también en los hombres suele cambiar, algunos pues presentan temas de acné, otros no. También vemos unos desafíos psicológicos como la construcción de la identidad y la búsqueda de la autonomía que generan como una confusión e inestabilidad emocional en los adolescentes. Todos en esta etapa está como en la búsqueda de la identidad. No sé si ustedes se han dado cuenta cuando hay un cantante famoso como Karol G o Shakira que entonces las jovencitas en grado noveno o en décimo se pintan el cabello de rojo, de azul, los hombres se hacen como los peluqueados del futbolista famoso, ¿sí? Como queriendo imitar. Vemos también una influencia social y presión de pares, el grupo de pares y las redes sociales intensifican la presión social y las necesidades de aceptación. Aquí, aquellos que son padres de familia, es súper importante el acompañamiento desde los niños al adolescente, este tema de las redes sociales. Sabemos que hay una presión social inmensa, no tanto en un espacio donde todos estamos de manera física, sino también en la virtualidad. Hay unos, y pues saliéndonos del tema, también vemos unos riesgos psicológicos sobre la prevención. Es importante ver cómo nosotros cuidamos en nuestro entorno o protegemos
aquellos niños y adolescentes en el sentido de que pues hay una vulnerabilidad que puede llevar a trastornos mentales donde ellos pues no se sientan inestables y generan una conducta de riesgo. Por lo tanto, es importante pues una red de apoyo. Principales trastornos presentes en la adolescencia. Entonces, ¿cuáles son esos trastornos en la adolescencia? Vemos trastorno del estado de ánimo. Hoy en día mucha gente presenta como depresión, trastorno bipolar que causan cambios persistentes en el ánimo y conductas impulsivas. Es importante cuando hablamos de Daniel Goleman, nosotros controlar y tener inteligencia emocional. ¿Cómo logramos la inteligencia emocional? Conocernos nosotros mismos, conocer nuestras conductas, sabemos en qué espacios nos sentimos bien y en qué espacios no. Y Daniel lo que nos dice es que si hay algo que nos causa irritabilidad, no expresarlo en ese momento, sino controlar. No ir a decir cosas que pueden herir a los demás o nos pueden hacer sentir mal a nosotros mismos. No quiere decir que todo el mundo nos pase por encima, porque hay personas que me dicen, profe, pero es que ya estoy cansado que me pasen por encima, ya estoy cansado de no poder decir nada. Y hay otras personas que dicen, yo sí no me puedo quedar callado, yo sí tengo que decir lo que siento. A mí si no me gusta, no me gusta. Pero pues la verdad, estamos en un mundo donde no a todos pues les interesen las opiniones de nosotros ni cómo nos sentimos. Y pues nosotros esperar mostrar estas conductas y no controlar nuestros impulsos, pues no es lo apropiado. También ellos suelen tener unos trastornos de ansiedad generalizada como fobia social y pánico que afecta la participación. Cuando hablo, hay una zona de confort para el niño, el adolescente y también el adulto, que es donde ellos, los espacios donde ellos se sienten seguros y no se arriesgan a irse a otro entorno porque siente como ese pánico y esa fobia que de pronto les pueda pasar algo. No participan en un auditorio porque siente como ese miedo en la participación social y pues eso es lo que nosotros debemos trabajar. Pasamos a trastornos de conducta y alimentarios, dificultades en el control de impulsos y la imagen corporal que impacta la regulación emocional. Es importante, muchas veces por algunos nos pasa que por el agite, el estrés, consumimos o comemos lo que esté a nuestro alcance y pues otros por esa presión social o corporal no se alimentan de manera adecuada y es cuando viene todo ese tema de la bulimia, que la persona ya empieza a verse afectada. El consumo de sustancias psicoactivas, sabemos que pues este impacto, si nosotros nos ponemos a ver las estadísticas, cada vez aumenta y yo siento, y al observar y hacer lectura, es más como una presión social, ¿sí? Y es como cómo encajamos nosotros en un grupo social y es lo que debemos trabajar. No podemos hacer lo que el otro nos diga o bajo una presión. Factores explicativos y enfoque integral. Vemos que en el enfoque biopsicosocial en la comprensión clínica vemos una dimensión biológica. Hay unos factores como la genética, el neurodesarrollo y cambios hormonales que influyen en el comportamiento del adolescente. Yo les explicaba en la web, no sé si ustedes han escuchado de pronto a un familiar que diga, no, Patricia es igualita a la abuela, así era mi abuela. Entonces, recuerden que nosotros pues heredamos y venimos con una genética. Algunas veces heredamos de los abuelos, de los bisabuelos, otras heredan de sus padres, en fin, hay una genética con la que nosotras venimos. También vemos una dimensión psicológica, pensamientos, emociones, estrategias de afrontamiento que afectan la salud mental en la adolescencia. Es importantísimo desde la niñez nosotros trabajar y dejar que el niño enfrente como esa frustración, él logre salir de esa frustración. No podemos, como por decirlo así de manera coloquial, a nuestros hijos o a nuestros pequeñitos no podemos como pintarle la vida a ellos, sino que debemos es educar y enseñar.
Vemos que en la dimensión psicológica vemos pensamientos, emociones y estrategias de afrontamiento que afectan la salud mental en la adolescencia. En la dimensión social observamos los entornos donde nosotros nos encontramos, que es familia, escuela, cultura, contexto socioeconómico que influyen en las manifestaciones clínicas. Vemos atención integral y multidisciplinaria. Aquí pues se integran las dimensiones que facilita la evolución completa y el trabajo interdisciplinario para mejorar la intervención. ¿Cuáles son aquellos factores de riesgo en la infancia y en la adolescencia? Entonces vemos que la violencia, la negligencia y la falta de apoyo emocional en el hogar aumentan riesgos psicológicos en niños y adolescentes. Es importante, padres de familia, cuando tengamos o cuando nosotros seamos especialistas, magíster en terapia, trabajar mucho como el entorno del niño, donde se encuentren esos espacios libres de violencia. No quiere decir que la vida sea perfecta, pero sí la mejor manera de uno trabajar y minimizar los casos de violencia es hacer uso del diálogo y de la inteligencia emocional. ¿Cómo es la inteligencia emocional? Hablando lo que no nos parece que está bien para llegar a un acuerdo. El psicólogo no le va a cambiar la vida a una pareja ni a una familia, solo le va a brindar como estas herramientas para que nosotros trabajemos en nuestro hogar o en el contexto donde donde nosotros nos estamos sintiendo afectados, bien sea en el ámbito laboral, en la escuela, en la familia, en la universidad, entre otros. Riesgo en el entorno escolar. El acoso escolar y las dificultades académicas son factores que afectan negativamente la salud mental juvenil. Si nosotros vemos que el chico ya lleva perdiendo 3 materias, 5, 8, ya debemos nosotros revisar, bueno, si va a la escuela, qué hace, ¿sí? Como hacer como un seguimiento y un plan de mejoramiento a revisar qué hace, por qué pierde las materias, en qué no está participando, a qué dedica su tiempo. Factores individuales de vulnerabilidad, vemos que también se observa una baja autoestima en la persona, pérdidas afectivas y problemas con regulación emocional, se predisponen a los trastornos psicológicos. Digamos que si algún adolescente está haciendo las cosas mal, o como terapeuta, como psicólogo, no le podemos ir a decir, no, mira, estás presentando este trastorno, ¿sí? Esto pues, es una cosa que se debe manejar con mucha ética profesional. Aquí, pues, la persona, nadie se quiere sentir que está trastornado, ¿sí? Todos queremos es trabajar, algunos, los que queremos trabajar sobre las cosas negativas para mejorar. Prevención y fortalecimiento, identificar riesgos que permite diseñar intervenciones para fortalecer como apoyo familiar, habilidades sociales y resiliencia. Es importante el apoyo familiar en estas actitudes del niño o del adolescente. Nadie más puede ayudarnos a nosotros a mejorar que la familia y acompañarnos en este proceso. También ser muy resiliente, saber que la frustración no va a cambiar hoy para mañana, sino que es una construcción, es algo que se construye con el pasar de los tiempos. Hoy, por ejemplo, ustedes se encuentran estudiando en la Universidad Nacional Abierta a Distancia, hoy hacen trabajos, mañana también, ustedes están haciendo una construcción de conocimiento para un futuro mejor, ¿sí? Así mismo pasa con todo este tema de comportamientos, de intervenciones para nosotros mejorar, es un proceso que se va con el tiempo, que nosotros vamos acompañando y vamos trabajando. El uso de manuales de diagnóstico, sabemos que nosotros como psicólogos contamos con una herramienta súper grande que es el DSM-5 para nosotros detectar aquellos trastornos. Aquí nosotros hacemos un análisis contextual del caso. Recuerden que ustedes ahorita están trabajando diferentes casos. En la fase 2 y fase 3, el diagnóstico debe considerarse como una historia personal, familiar y social para entender el significado de los síntomas. Práctica clínica y ética centrada, el uso crítico de manuales evita etiquetación excesiva y promueve intervenciones éticas y personalizadas. Se debe manejar como una comunicación e intervención interdisciplinaria.
Los manuales guían la planificación intervencionales basadas en evidencias y fomentan la comunicación entre equipos interdisciplinarios. Intervención clínica y ética y conclusiones. Antes de llegar a las conclusiones, quiero presentarles un videito de Piaget para aterrizar más esta explicación. Ustedes me dicen si lo escuchan. La teoría de Piaget argumenta que tenemos que conquistar 4 etapas de desarrollo cognitivo. Primero, la etapa sensorio-motriz. Segundo, la etapa preoperacional. Tercero, la etapa de operaciones concretas. Y cuarto, la etapa de operaciones formales. Solo una vez que hemos pasado por todas las etapas, lo cual puede variar en edad, podemos alcanzar la inteligencia humana completa. 1. La etapa sensorio-motriz, de 0 a 2 años. En la etapa sensorio-motriz desarrollamos a través de experiencia y movimientos nuestros 5 sentidos. Nuestro cerebro quiere ver, escuchar, oler, saborear y tocar tanto como sea posible. Primero comenzamos con reflejos simples y poco después desarrollamos nuestros primeros hábitos. A partir de los 4 meses nos damos cuenta de las cosas más allá de nuestro propio cuerpo y luego, a medida que envejecemos, aprendemos a hacer cosas intencionalmente. Un hito clave es el desarrollo de la memoria de trabajo, o en términos de Piaget, nuestra realización de la permanencia de los objetos. Antes de eso, nuestra madre puede mostrarnos y luego esconder un peluche y pensaríamos que ha desaparecido. Después, entendemos que los objetos continúan existiendo, incluso cuando no podemos verlos. Comenzamos a sentir curiosidad por todo. Queremos oler flores, probar comida, escuchar sonidos y hablar con extraños. Para explorar más, nos movemos. Aprendemos a sentarnos, gatear, pararnos, caminar e incluso correr. Este aumento de la movilidad física, en consecuencia, conduce a un mayor desarrollo cognitivo. Pero seguimos siendo egocéntricos, lo que significa que podemos percibir el mundo solo desde nuestro propio punto de vista. 2. La etapa preoperacional, de 2 a 7 años. Nuestro pensamiento se clasifica principalmente a través de funciones simbólicas y pensamientos intuitivos. Tenemos muchas fantasías y creemos que los objetos están vivos. Como no somos capaces de aplicar operaciones cognitivas específicas, Piaget llamó a esta etapa preoperacional. Aprendemos a hablar y entender que las palabras, las imágenes y los gestos son símbolos de otras cosas. Cuando dibujamos a nuestra familia, no nos preocupa dibujar a cada persona a escala, sino más bien con sus significados simbólicos. Nos encanta jugar a simular, lo que nos permite experimentar algo nuevo y aprender mucho. Alrededor de los 4 años, la mayoría de nosotros nos volvemos muy curiosos y hacemos muchas preguntas. Queremos saberlo todo. Podemos llamarlo el nacimiento del razonamiento primitivo. Piaget lo llamó la edad intuitiva, porque si bien nos damos cuenta de que tenemos una gran cantidad de conocimiento, no tenemos idea de cómo lo adquirimos. Nuestro pensamiento en esta etapa sigue siendo bastante egocéntrico. Creemos que otros ven el mundo como nosotros y aún no entendemos que lo ven de manera diferente. 3. La etapa de operaciones concretas, de 7 a 11 años. Finalmente descubrimos la lógica y desarrollamos operaciones cognitivas concretas, como ordenar objetos en un cierto orden. Un ejemplo de esto es el razonamiento inductivo, lo que significa que si vemos a alguien comiendo una galleta, podemos sacar una conclusión y luego hacer una generalización. Y ahora tenemos el concepto de conservación. Entendemos que si vertimos jugo de naranja de un vaso normal a uno más alto, la cantidad se mantiene igual. Nuestra hermana menor escogerá el vaso más alto, pensando que ella obtiene más. Por la misma lógica, solo ahora podemos entender que si 3 más 5 es 8, entonces 8 menos 3 debe ser igual a 5. Nuestro cerebro aprende a reorganizar nuestros pensamientos, a clasificar y a construir estructuras mentales operativas concretas. Por ejemplo, ahora sabemos que podemos revertir una acción haciendo lo contrario. Emocionados por nuestras nuevas habilidades mentales, las aplicamos en conversaciones, actividades,
aprendemos a escribir y en la escuela. Como resultado, nos conocemos mejor. Comenzamos a comprender que nuestros pensamientos y sentimientos son únicos y no son necesariamente los de los demás. Eso significa que aprendemos a ponernos en los zapatos de otras personas. Cuarto, la etapa de operaciones formales de 12 años en adelante. Una vez que nos convertimos en adolescentes, nos volvemos formalmente operativos. Ahora tenemos la capacidad de pensar más racionalmente sobre conceptos abstractos y eventos hipotéticos. Nuestras habilidades cognitivas avanzadas nos permiten comprender conceptos abstractos como el éxito y el fracaso, el amor y el odio. Formamos una comprensión más profunda de nuestra propia identidad y nuestra moral. Ahora también creemos que entendemos por qué las personas se comportan de la manera que se comportan y como resultado podemos volvernos más compasivos. Nuestro cerebro ahora puede hacer razonamientos deductivos, lo que significa que podemos comparar dos afirmaciones y llegar a una generalización lógica. Nuestras nuevas habilidades mentales nos permiten planificar nuestra vida sistemáticamente y priorizar. Y podemos hacer suposiciones sobre eventos que no tienen una relación necesaria con la realidad. Ahora también podemos filosofar y solo pensar en sí mismo. Nuestro nuevo sentido de nuestra identidad ahora también crea pensamientos egocéntricos, y algunos comienzan a ver una audiencia imaginaria observándolos todo el tiempo. Piaget creía en el aprendizaje durante toda la vida, pero insistió en que la etapa operativa formal es la etapa final de nuestro desarrollo cognitivo. Los primeros intereses de Jean Piaget eran los animales y publicó su primer artículo científico sobre gorriones albinos en 1907, cuando tenía solo 11 años. En 1920 comenzó a trabajar con pruebas de inteligencia estandarizadas. Se dio cuenta de que los niños más pequeños cometen constantemente errores que los niños mayores no cometen. Llegó a la conclusión de que deben pensar de manera diferente y pasó el resto de su vida estudiando el desarrollo intelectual de los niños. Listo, ¿qué tal Para les, ayudarnos a mantenernos independientes y apoyar nuestro trabajo, puedes unirte a nuestros patrocinadores. qué tal les pareció? Mm, Bueno, ahora vamos a hablar de intervención clínica, ética y aquellas conclusiones. Entonces vemos que, perdón, voy a dejar la barrita acá, intervención. Vemos que la intervención comienza con una evaluación detallada para identificar aquellos síntomas, riesgos y recursos personales y familiares. También están las intervenciones terapéuticas diversas que se implementan psicoterapia individual, terapia familiar, psicoeducación para fortalecer habilidades emocionales y mejorar aquellas dinámicas familiares. Tenemos seguimiento interdisciplinario, es esencial la coordinación entre salud, educación, trabajo social para casos complejos y apoyo integral. Y también trabajamos mucho en la promoción y la prevención comunitaria, que es donde se promueven estrategias de salud mental y redes de apoyos comunitarias para prevenir recaídas y fomentar el bienestar. Vemos acá las consideraciones éticas en la atención a adolescentes, que es pues esos principios éticos fundamentales en la confidencialidad. Cada vez que nosotros pues vamos a aplicar algún instrumento como encuesta, entrevista, debemos tener un consentimiento informado de la persona, un respeto a la dignidad humana, son esenciales en la atención psicológica a aquellos adolescentes. Para los niños es importante manejar un consentimiento con su cuidador o con el padre de familia, con aquellos adultos. Vemos el equilibrio entre confidencialidad y protección. El profesional debe proteger al menor en riesgo, equilibrando como esa confidencialidad y la intervención necesaria para su seguridad. Recuerde que nosotros, pues desde el rol de psicólogo, debemos realizar las preguntas y permitir si la persona brinda esta respuesta. En caso de que no desee brindarla, no debemos generar ninguna presión. Respecto a la autonomía progresiva, reconocer la capacidad del adolescente para participar en decisiones que fortalece su autonomía y su proceso terapéutico.
Y en la relación terapéutica hay una intervención ética que promueve la confianza, la responsabilidad y bienestar integral en la atención al adolescente. Como conclusiones y reflexiones finales, vemos aquí unos desafíos en la salud mental infantil. Nos dice que la psicopatología en la infancia y la adolescencia presentan unos retos complejos por múltiples factores de riesgos y desarrollos. La importancia de la detención temprana, esta detención nos permite a nosotros hacer como una intervención en el adolescente o en los niños para mejorar significativamente los pronósticos clínicos ya detallados anteriormente. La parte del enfoque psicosocial y ética, el enfoque psicosocial y la ética profesional son esenciales para un abordaje integral y terapéutico. Y en fortalecimiento clínico y comunitario se requiere fortalecer una formación, una investigación y políticas en la salud mental, educativa y comunitaria. Luego, como de ver esta exposición, pasamos a la guía de aprendizaje. Aquí nosotros el día de hoy iniciamos, gracias señora Luz, la fase 3. Ya sus foros fueron aperturados desde el sábado pasado. Esta fase 3 es una actividad colaborativa, consta de 175 puntos. Algunos estudiantes me han preguntado por el team que si pueden hacer las actividades individuales. Es importante que ustedes realicen los aportes individuales y colaborativos en el foro. Tengo estudiantes que están solitos en un grupo, ¿sí? No tienen compañeros, entonces igual ustedes realizan sus aportes y consolidan la actividad. En la fase 3 tenemos como descripción detallada de la actividad. Con el desarrollo de esta actividad se espera que se alcance el siguiente resultado de aprendizaje, que es analizar las características principales de los trastornos mentales predominantes en la infancia y la adolescencia a partir de los manuales diagnósticos, el enfoque psicosocial y su abordaje profesional y ético. Dentro de este foro que fue aperturado, yo les cargué nuevamente los casitos, porque hay unos casos, algunos me preguntan que si deben abordar todos los casos. No, la idea es que un estudiante aborde un solo caso. En la actividad individual nos dice que las actividades a desarrollar independientes son elegir un caso clínico, revisar los anexos, ahí están adjuntos, hay un caso clínico para cada estudiante, ¿sí? Si de pronto el estudiante está solo, pues aborda un solo caso, no nos indica que abordar 5 casos. Y comentar en el foro la actividad de dicha lección. La idea de comentar en el foro es por si ustedes tienen más compañeros, como debe ser 5 o 6 compañeros, entonces ya otro compañero tome otro caso y no sea el mismo. En el punto número 2, deben analizar el caso clínico elegido teniendo en cuenta los manuales de diagnóstico que aquí están reflejados y luego el DSM-5 y luego participar en el foro dando a conocer la impresión diagnóstica del caso a partir de los siguientes aspectos. Entonces ustedes van a dejar caso número tal, van a hacer una descripción breve del problema y los síntomas relevantes. Recuerden que para nosotros brindar un diagnóstico deben haber varios síntomas, no debe haber uno solo y que estos síntomas se van a repetir varias veces seguidas en la persona. Diagnóstico probable, entonces colocamos el código que nos diga el DSM-5. También deben colocar como estos factores claves que explican o mantienen el problema. ¿Cuáles son esos factores que afectan a la persona que mantiene el problema y no lo permite salir de ahí? ¿Sí? Si es un factor escolar, si es en el entorno familiar, si es un tema de violencia intrafamiliar, en fin. Van a diligenciar la matriz está en el anexo también está junto en donde propongan una propuesta de intervención clínica, psicosocial, de acuerdo con el caso elegido previamente. Ya en la actividad colaborativa, las evidencias a desarrollar de manera colaborativa o grupal, pues es elegir uno de los casos clínicos y diseñar un blog. Aquí pues hay algunas páginas que nos brinda la universidad. Ustedes pueden revisar en cuál la desean hacer, que se sientan cómodos, que les descarguen el computador o el link los deje trabajar. Entonces ustedes miran si hacen un Blogger, si hacen un Wix, que pues se sientan como libres.
Cuando estén realizando, lo deben hacer pues la presentación del caso clínico, la impresión diagnóstica, la propuesta de intervención clínica psicosocial, un abordaje ético profesional. En este abordaje vamos a hacer una descripción de aspectos éticos que se deben tener en cuenta para el abordaje del caso, aquellas conclusiones y referencias. En la parte colaborativa, prácticamente ya ustedes son los psicólogos acá del caso y trabajan el caso de manera independiente. Aquí tenemos algunas lecturas, unos recursos para que ustedes accedan a ellos. Para el desarrollo de la actividad debe seguir los pasos. Paso 1, en la información inicial del curso debe consultar la agenda para revisar fecha de inicio y cierre. Pues algunos estudiantes me dicen que por favor le aperture nuevamente el foro. Recuerden que son pues unas fechas nacionales, que el foro se habilita y se cierra de manera automática y el docente no puede abrirlo nuevamente. Si ustedes tienen alguna situación familiar, alguna excusa médica, pues escriben directamente al tutor por la mensajería interna, por el Teams, por los medios institucionales y ya pues se le brinda como una fecha, un plazo límite para recibir el trabajo en caso de presentar alguna dificultad como conexión u otra. En paso 2, hacer lectura de los contenidos sugeridos y referencias, es súper importante. Y paso 3, van a realizar la entrega del documento en el espacio indicado con el contenido sugerido. Recuerden realizar los aportes en el foro y el trabajo grupal se debe entregar por un estudiante en el entorno de evaluación y seguimiento. Indicaciones para el desarrollo de la entrega. Las evidencias de aprendizaje son acciones, productos o procesos observables que se realizan, se entregan para manifestar las capacidades, habilidades, actitudes y actitudes adquiridas que pues sirvan al docente como para verificar y evaluar el desempeño de los estudiantes. Deben entregar al final un documento en PDF que contenga una portada, una introducción, 5 impresiones diagnósticas de cada caso, en caso de hacerlo los 5 estudiantes, 5 matrices con las propuestas de intervención clínica psicosocial en caso de hacerlo cada estudiante y el diseño del blog en el enlace como de su preferencia. Debe haber unas conclusiones. Nota, el trabajo debe juntar el espacio denominado fase 3 en el entorno de evaluación y seguimiento. Listo. ¿Tenemos dudas hasta aquí sobre la explicación de la guía de aprendizaje? No, profe, está claro. Sí, toda la información ha sido clara, no hay ninguna dificultad. El foro se encuentra aperturado. Preguntas, inquietudes. Para el desarrollo y entrega, tengan en cuenta las siguientes orientaciones. Todos los integrantes del grupo deben participar con sus aportes en el desarrollo de la actividad individual, en el foro, ¿no? En cada grupo deben elegir un solo integrante que se encargará de entregar el producto solicitado en el entorno. Antes de entregar el producto solicitado, debe revisar que cumpla con todos los requerimientos, con cada paso a paso. Solo se debe incluir como autores del producto entregado los que participaron en el foro, ¿sí? Acá yo les dejé un banner en el foro como unas orientaciones para que ustedes seguir cuáles son aquellos productos que deben entregar de manera individual y de manera colaborativa. Tenemos preguntas, inquietudes, dificultades, quejas, o todo está claro. El periodo es un periodo corto. Nosotros iniciamos la fase 3 el día de hoy, martes 7 de julio del 2026, y finalizamos el lunes 27 de julio del 2026. Y ahí pasaríamos con la fase 4. Aquí tenemos
un documento que dice anexo número 12, que es como una plantilla para que ustedes trabajen sobre ella. Mm. Aquí tenemos entonces en la fase 3, tienen el banner de las orientaciones. Quiero recordarles que en el ingreso de CIPAS no solo es conectarnos por el link, sino confirmar nuestra asistencia por la parte del campus. Es súper importante. Entonces, por ejemplo, ustedes ingresan acá, encontrar CIPAS. Vamos al periodo 8.3. Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades. Buscamos cursos, manifestaciones psicopatológicas en la infancia y la adolescencia. Y es importante como marcar la asistencia del CIPAS, ¿sí? Una vez ustedes marquen la asistencia por aquí, por el campus, nos vamos otra vez a mis cursos y confirmamos la asistencia. Pero primero es marcar acá. Yo lo había marcado hoy antes y por eso me dice, estás incluidos como interesados en participar en el CIPAS. Y luego ustedes van al campus solito y allá marcan la asistencia, porque así pues a nosotros nos miden la asistencia específica. Dudas, preguntas, no les dé pena, que esta es una oportunidad para ustedes pues despejar aquellas inquietudes. Aquí yo vuelvo al campus y como tengo el CIPAS de hoy, entonces yo lo que hago es confirmar la asistencia. Todos hicieron el proceso, algunos no. De ahí hice la ruta y queda aquí grabada como para que ustedes la vean y marquen la asistencia por acá. También, pues en el curso, yo vuelvo cuando aperturo el foro, dejo nuevamente como todos los documentos que vamos a utilizar y recuerden hacer uso del anexo número 12, que es como una plantilla. Entonces, esta plantilla lo que hace es aquí tenemos como título la propuesta de intervención. Tenemos como instrucción de acuerdo con el caso clínico que elige cada estudiante, diligencia pues la siguiente matriz. La matriz ustedes no se la van a imaginar o pensar, sino que hay una plantilla para que ustedes plasmen todo el tema, todo el caso acá y lo desglosen. ¿Listo? ¿Preguntas? Buenos días. Buenos días. Tutora, por favor, ¿me puede mostrar nuevamente la ruta para poner la asistencia? Y otra pregunta, en el Ajá. foro debemos colocar entonces individualmente el caso que vamos a escoger y también Ujú, debemos poner los roles. ujú. Sí, claro, lo pueden hacer de esa manera. En el foro es importante que ustedes coloquen el caso para que otro compañero no lo repita. Si solo son 3 compañeros, yo sé que hay como 5 casos, entonces solo escogen 3 casos, no hay necesidad de abordar todos los 5. Ok. Entonces, la ruta para marcar la asistencia, ustedes están en el campus virtual. Entonces, van aquí en la parte de abajo donde dicen encontrar CIPAS. Aquí en periodo vamos a colocar
eh, hay una parte que dice primer periodo complementario 8.3, dice 2203. Acá. Y como curso vamos a buscar el curso en el cual nosotros nos encontramos y escribimos el nombre, manifestaciones psicopatológicas de la infancia y la adolescencia. Ahí les va a aparecer el CIPAS. Van a aparecer dos CIPAS, porque tenemos el CIPAS H mediador dinamizado por docente y tenemos el CIPAS H estudiantes que es dinamizado por estudiantes, que ya yo los creé. Entonces van a escoger el del día de hoy, que solo puede marcar asistencia hasta las 10 a.m. Marcan la asistencia. Aquí yo ya lo hice, pero ahí les va a aparecer una barrita de me interesa y ustedes les dan me interesa. Luego, sin dar atrás, se van y buscan su campus, pueden ingresar nuevamente, le dan acá a universidad, ingreso a campus, voy a mis cursos y ya le va a aparecer la barrita como el CIPAS, donde dice encontrar CIPAS, comunidades de interacción y participación, y ahí les va a aparecer una barra verde que les va a decir marcar asistencia o asistencia, una barrita verde. Van a darle clic ahí en la barrita verde y ya me va a aparecer la asistencia de ustedes en este encuentro. ¿Sí es claro hasta ahí? Sí, ya lo hice, muchas gracias. Eso. Entonces, porfa, todos los estudiantes que se encuentran conectados, es importante dejar la evidencia. De hecho, aquí si de pronto a alguien se le olvida la ruta, no se preocupen que en el foro yo les dejé el paso a paso desglosado. Aquí en el foro donde está el banner del CIPAS, entonces mira, dice tema, fecha, hora y está cómo inscribirme al CIPAS. Está todo el paso a paso para que ustedes lo hagan también. De esta manera vamos a ingresar cuando tengamos el CIPAS H mediador, es la misma ruta. ¿Listo? De hecho, pueden darle me interesa a los dos CIPAS para que cuando tengamos el H mediador solo le aparezca en campus marcar asistencia en mis cursos y ya. ¿Vale? Listo, entonces, si no tenemos preguntitas, quiero pues felicitarlos por participar de este encuentro. La idea pues es trabajar en equipo, manejar una buena comunicación. Recuerden que pues es importante que ustedes todo lo dejen por los canales institucionales, lo que es el foro. Evitemos de pronto hacer grupos en pareja y dejar por fuera a los otros compañeros, sino que la comunicación sea clara y fluida por el grupo. ¿Listo? Y tenemos el grupo por Teams, por si ustedes tienen dudas o inquietudes, también estaré compartiéndoles esta grabación. Les deseo un feliz día para todos. Gracias, Profe, profe. disculpe, ¿usted me podría regalar las diapositivas con las que nos presentó el CIPAS? Ah, bueno, ya se las cargo, está en el grupito de manifestaciones que yo los tengo a todos acá, ya se los cargo acá. Muchas ¿Sí? gracias, ¿Todos profe. están acá? Ya se Sí, las cargo. Bueno, les voy a Sí. cargar la de la web y les CIPAS. Bueno, bueno, muchas gracias. bueno, feliz día, por favor, la Muchas gracias, tutora. asistencia Hasta para luego. todos. Bueno, que Gracias, estén muy hasta bien. Ya, luego. profe, chao. Ah, bueno, bueno, que estén muy bien.